Buenos días. El tema que desarrollaremos hoy abarca los años comprendidos entre 1920 y 1939, es decir, el periodo entre guerras. Esta es una época importante por los cambios que ocurren en el ideal femenino en términos estéticos y de comportamiento. Recuerden que, por ejemplo, dentro de este periodo se encuentra la Gran Depresión y la crisis económica que continúa durante los años 30 y que genera enormes cambios también en las formas de consumo. Es un periodo además marcado por el ascenso de una serie de importantes diseñadoras de modas, quienes aportarán enormes cambios a la vestimenta femenina del siglo XX. De igual manera, es una época en la que se empezará a consolidar el poderío norteamericano en un aspecto esencial de la difusión de la vestimenta, el cine. Esta parte del cine la trataremos en un segundo video que ustedes pueden encontrar también en los enlaces listados en el entorno virtual. La primera diseñadora que estudiaremos el día de hoy es la francesa Madeleine Vionnet. Vionnet nació en 1876 y murió en 1975. Tuvo una vida larga, muy llena de aportes específicamente a su trabajo, que consistía de una manera particular en un tipo de desarrollo de vestimenta muy especial. En la imagen pueden apreciar una carta de visita de Madame Vionnet, donde se ven claramente sus influencias que van a ser siempre dentro del periodo antiguo, esa forma de colocar la tela alrededor del cuerpo que en costura se denomina drapeado. Aquí pueden verla a ella trabajando específicamente sobre una miniatura de maniquí. Madeleine Vionnet, a diferencia de otros diseñadores, no trabajaba precisamente sobre el plano, sino que más bien le gustaba trabajar sobre la figura tridimensional. Esta es una forma muy difícil de crear diseños de modas, pero a la vez es extraordinariamente intuitiva y requiere de una gran sensibilidad. Vionnet trabajaba entonces, como ustedes pueden apreciar, sobre pequeños maniquíes y sobre ellos colocaba las telas para poder probar la caída, la manera en que iban a envolver el cuerpo. Y una vez que ya había hecho los ajustes necesarios, había recortado, había cosido, había montado la prenda, esa se retira del maniquí, se le cortan las costuras y se extiende para poder obtener de ahí los patrones planos para cortar ya propiamente el resto de las distintas prendas que se vayan a hacer. Una cuestión que va a ser muy importante con Madeleine Vionnet es entender su relación con los ideales estéticos, por ejemplo, de la época. Ella va a trabajar específicamente entre los años 10, 20, 30 y específicamente cómo se van a relacionar, por ejemplo, con las vanguardias artísticas. Podríamos verlo incluso con la idea muy cubista, ¿verdad?, de la linealidad, de la forma de entender el volumen del cuerpo. Además, para Vionnet hay una enorme importancia en la libertad de movimiento. Es para ella parte de la idea de esta libertad de la emancipación femenina y se va a inspirar naturalmente en la antigüedad clásica, en los drapeados, la simplicidad visual de la creación de sus prendas, aunque no hay que confundirla con una sencillez, digamos, a la hora de la creación, porque sus prendas son de una confección bastante compleja. La imagen que ustedes pueden ver en el inserto muestra un vestido de Madeleine Vionnet en la espalda y ven, por ejemplo, la extraordinaria caída que tiene la tela ya en la parte del enagua y cómo se forman los tirantes y se relacionan con el resto del vestido. En esta imagen es muy fácil observar el tipo de complejidad que puede obtener Madeleine Vionnet, específicamente cuando estamos buscando un patrón que a la vez se puede mostrar como una silueta muy sencilla, pero que su confección es extraordinariamente compleja. Ustedes van a ver que en un solo punto del vestido van a converger una enorme cantidad de costuras que además tienen tensiones distintas, algunas de ellas están cortadas al bies, otras al hilo, de tal manera que se vuelve muy complejo la realización propiamente del vestido y obtiene una forma de caída que es casi líquida, ¿verdad? El vestido realmente cubre el cuerpo, lo revela perfectamente y a la vez genera una serie de efectos muy agradables en la forma en que cae ya hacia el suelo. El trabajo de Vionnet a la hora de drapear sus vestidos es muy similar al que podríamos decir al trabajo de un escultor cuando recrea una silueta femenina y ella va a moldear entonces sus inspiraciones sobre el vestido antiguo, pero basándose específicamente en el cuerpo femenino ideal de este momento.
Es un cuerpo femenino, eso sí, que ya no necesariamente va a incorporar un corsé. Como ya hemos hablado, la liberación del corsé ya es algo que se empieza a encontrar de una manera muy importante en este momento. Y la mujer, si bien no va a utilizar un corsé, es muy posible que utilice otro tipo de prendas formadoras que veremos más adelante. Aquí vemos otros dos ejemplos del tipo de diseño que genera Madeleine Vionnet, y ella desarrolla una técnica que es muy importante y que se considera propiamente uno de sus grandes aportes, especialmente a esta época, y que se llama el corte al bies. El corte al bies es una forma de orientar los patrones sobre la tela a la hora de cortarlos. La mayor parte de las prendas que vestimos nosotros cotidianamente están cortadas de una manera que se conoce como al hilo. Las telas planas que no tienen stretch o que no son hechas de punto, por ejemplo, tienen hilos que corren, digamos, verticalmente, que serían los hilos de la urdimbre, y luego los hilos de la trama que se introducen de un lado al otro, ¿verdad? Horizontalmente, entre los hilos de la urdimbre. Cuando nosotros orientamos los patrones, generalmente queremos hacerlo para que corran paralelamente a los hilos. Esto es una forma que lo que crea es un tipo de prenda que cae recta, pero que además es una forma más sensata de acomodar los patrones dentro de la tela para no gastar ni desperdiciar cantidades excesivas de tela. En cambio, el corte del bies se realiza cuando tomamos el patrón, puede ser de una enagua, de un vestido, y lo colocamos ya no de forma paralela con los hilos de la tela, sino más bien en un ángulo de 45 grados. De esta manera ya no estamos tomando la tela recta, sino más bien en diagonal. Por eso también se le llama el corte al sesgo o al bies. Cuando hacemos de esta manera el corte, especialmente en el caso de vestidos o enaguas, se van a formar naturalmente dos características. La primera, la tela se vuelve relativamente más elástica. Más adelante en clase les enseñaré, haremos el experimento de jalar una tela desde la diagonal y ustedes van a poder darse cuenta cómo esta elasticidad hace que sea más fácil y mucho más grácil el acomodo de la tela, por ejemplo, sobre la cintura y las caderas. Lo podemos ver en el ejemplo del vestido que tienen ustedes a la izquierda, y además, conforme la tela cae hacia el suelo, va formando una especie de pliegues como los que ustedes pueden ver en ese mismo vestido. Esas son características propias del corte al bies que se volvieron muy populares ya una vez que Madeleine Vionnet las introduce como parte de sus diseños. El vestido negro que tienen ustedes a la derecha, más bien, es un vestido con una espalda muy interesante que se recoge en una especie de forma de gota y que al frente tiene ese detalle de la hebilla que ustedes pueden ver ahí en el inserto. Es un vestido que superficialmente se ve muy sencillo, pero que realmente revela la maestría en el corte y en el diseño de Madeleine Vionnet. En este caso vemos una fotografía de uno de los vestidos de Vionnet donde podemos recalcar, eso sí, todas sus influencias clásicas. Es un vestido claramente fotografiado para que parezca una ninfa clásica, pero que en el fondo es un vestido moderno ya de los años 20 y 30. Por lo demás, Vionnet también va a ser conocida por participar de la tendencia en la cual ya más adelante de los años 30, la espalda se va a revelar como una de las partes eróticas más importantes del cuerpo femenino. En estos dos ejemplos podemos ver la caída maravillosa que tienen sus vestidos, especialmente en el vestido gris que tienen ustedes a la izquierda, donde van a poder notar esos pliegues que ya hemos discutido que, digamos, muestran que este vestido está cortado en la técnica del bies. En general, la forma de moverse de un vestido al bies es muy sensual y se vuelve una gran inspiración para los vestidos, digamos, que aparecen en películas hollywoodenses que veremos nosotros un poco más adelante. Vionnet va a ser muy conocida también por la enorme popularidad que van a alcanzar sus vestidos al bies también durante los años 30 y que además se van a asociar específicamente con la idea del Art Deco, de las líneas mucho más, podríamos decir, delicadas y muchísimo más streamlined, como se diría en inglés, que van a producir al final vestidos de una extraordinaria sencillez en la silueta, pero de excelente confección. En esta imagen, que es una ilustración de modas, podemos ver a una modelo a quien se le está drapeando tela, por ejemplo, de color café y tela de color coral alrededor de su cuerpo.
Es una forma que ya hemos visto en la que trabaja Madeleine Vionnet envolviendo el cuerpo directamente con la tela, en este caso utilizando una modelo de tamaño natural según aparece en esta ilustración, y es interesante porque la modelo está mirándose en un espejo de 3 lados. Vionnet solía utilizar este recurso del espejo para fotografiar sus modelos terminados y patentarlos. Es una de las pocas diseñadoras que va a realizar esta tarea y es así como tenemos también una gran información sobre sus vestidos y cómo podían verse de lado, de frente, de espaldas, ya como parte de los archivos de su casa. En esta otra ilustración que se llama, digamos, el vuelo desde París, ¿verdad? Estamos viendo un vestido para hacer turismo, un traje de hacer turismo de la casa Madeleine Vionnet y en el cual se hace una insistencia sobre los milagros de la tecnología, en este caso la aviación, y cómo la moda tiene que acostumbrarse también a estos nuevos retos de la movilidad, de la rapidez que ya hemos hablado, son parte de la modernidad. En esta imagen pueden ver lo que les he mencionado acerca de la manera que Vionnet va a trabajar para guardar en sus archivos un registro fotográfico de los modelos que ella creaba. En este caso, la modelo está posando con un vestido de noche en el cual podemos apreciar muy perfectamente las vistas de perfil, de espaldas y de frente, además del número que corresponde específicamente a este modelo. En este caso tenemos un vestido también de Madeleine Vionnet. Si ustedes ven, es muy fácil apreciar la línea sencilla de sus trajes. En este caso, eso sí, tiene un acabado muy especial porque todo lo que ustedes están viendo en ese color dorado es bordado sobre la tela. En la imagen que se encuentra al lado derecho, se puede ver cómo se prepara la tela, digamos, es una tela plana sobre la cual se bordan todos estos diseños, que después se corta para unir las piezas entre sí y obtener digamos, un efecto más global donde toda la pieza se encuentra bordada y en las costuras calzan perfectamente los diseños de este bordado. Es interesante porque realmente remite un poco al arte vanguardista de la época, esas siluetas cuadradas, casi cubistas, podríamos decir, y que representan muy bien el aspecto de la movilidad que tanto le interesaba a Madeleine Vionnet. En este caso, vamos a ver una fotografía tomada por Irving Penn en la colección del Museo Metropolitan de Nueva York, donde se ve uno de los vestidos más extraordinarios de Madeleine Vionnet, que está compuesto sencillamente por 4 piezas de tela de color eh, castaño y que son simplemente cuadrados. En este caso, esos cuadrados se anudan sobre los hombros, ahí se puede ver, digamos, el broche que se utiliza para sostener en los hombros de estos cuadrados y se está aprovechando entonces el bies de la tela cuadrada. Ahorita veremos cómo se veía este vestido plano, ¿verdad? Para generar los pliegues que ustedes ven al frente que nos recuerdan bastante a las esculturas clásicas. Esta es la vista del vestido, digamos, si se colocara encima de una mesa, simple y sencillamente 4 cuadrados de tela que están unidos en una costura, digamos, en los costados y cuyas esquinas caen formando delicados pliegues. Este es un ejemplo que a mí me interesa mucho porque se ve muy bien la utilización que hace Madeleine Vionnet de la técnica del bies. Por ejemplo, en una pieza de tela cuadrada como esta, Madeleine Vionnet ha cortado los cuadrados, eso sí, al hilo, es decir, las fibras del hilo de la tela corren paralelas a los costados del cuadrado. Una vez que ella lo toma para colgarlo de los hombros, ya no, digamos, siguiendo el hilo de la tela, sino haciéndolo en diagonal, cruzando la diagonal del cuadrado, ahí es donde se encuentra el sesgo y por eso genera este efecto tan bonito que podemos ver nosotros en la imagen. Esos pliegues que se forman al frente son sencillamente las esquinas del cuadrado que caen grácilmente hacia la parte del frente y la parte de atrás de ese vestido. La segunda diseñadora que estudiaremos nosotros es ya la conocida Gabrielle Coco Chanel. Ella nació en 1883 y murió en 1971. Es una, si no tal vez la más importante y más conocida de las diseñadoras mujeres que hemos estudiado y casi que podríamos decir la más famosa de los diseñadores en general. La leyenda de Chanel ha sobrevivido por muchos años y eso también está relacionado con el hecho de que su casa de modas continúa viva en la actualidad y sigue siendo un referente de estilo muy importante. Naturalmente ya no es llevado por ella misma, sino por el diseñador alemán Karl Lagerfeld.
Chanel va a ser muy importante en la simplificación del vestido cotidiano de las mujeres, especialmente en el periodo entre guerras, que es donde ella ya va a resultar mucho más influyente. En general, el estilo de Chanel se puede entender por materiales sencillos, colores sobrios, una excelente confección y modelos que en su momento eran muy modernos, pero que debido a su misma sencillez, nosotros consideramos en la actualidad como modelos clásicos. En esta imagen ustedes podrán ver algunos de los vestidos originales de Chanel de comienzos del siglo. Esto no es la típica línea que asociamos con Chanel. Aquí sentiríamos demasiada tela, demasiado adorno, ¿verdad? Y además marcado énfasis más bien sobre la cintura, algo que no asociamos nosotros tradicionalmente con Chanel. Eso sí, un aspecto que es importante es la utilización de un material distinto. Estos de aquí están hechos de jersey, que en el fondo es tela de punto, y que en ese momento la tela de punto, hay que recordar, se utilizaba casi exclusivamente solo para ropa interior. ¿Esto qué significa? A Chanel le van a interesar materiales que no son los tradicionalmente lujosos que se utilizaban en esa época, sino que más bien va a estar interesada específicamente en materiales novedosos como el jersey o también el tweed, que es un tipo de tela de lana muy fibrosa que se utiliza para las prendas de cacería, o inclusive telas como el drill, que es un tipo de army que utilizaban los hombres. En general, esta apropiación de telas que no son propias del atuendo opulento y elegante femenino son las que van a darle un aspecto mucho más moderno a Chanel. Aquí podemos verla posando con sus creaciones. En general su estilo va a ser moderno, muy flexible, con la idea que ella tiene ya propiamente como mujer moderna, no como un diseñador hombre, digamos, tiene la concepción de que las mujeres del futuro son activas. Se inspira entonces en la ropa para hacer deporte, la ropa de trabajo y en general Chanel va a diseñar para sí misma. ¿Qué cosas utilizaría ella como la mujer flexible, versátil, moderna que ella misma representaba? Ella va a ser, por ejemplo, de las primeras mujeres que se cortan el cabello corto, como ustedes pueden apreciar en la imagen, y en general se va a interesar por la idea modernista de las líneas simples y puras, una silueta que perfectamente se podría considerar andrógina para la época, adornos muy sencillos que además están derivados de la función de la prenda y relativamente pocos accesorios. Ella va a ser muy influyente durante el siglo XX e inclusive en el siglo XXI porque además rechaza las ideas como históricas que habían sido tan importantes para diseñadores como Poiret o como Worth. Ella rompe con el pasado y por lo tanto genera una idea de progreso que va a ser muy importante para sus clientes. Ella, eso sí, va a empezar primero con siluetas tubulares, va a ser de las primeras en adoptar estas faldas cortas que después se desarrollan durante los años 20 y además va a hacer de cortes muy sencillos y paletas bastante sobrias. En esta imagen ustedes pueden apreciar la invitación al primer desfile de alta costura de Chanel. En general ella va a tener una carrera bastante larga. En 1910 abre su tienda en el número 21 de la Rue Cambon. Si ustedes pueden ver el video que les puse en el enlace acerca específicamente de cómo funciona la casa Chanel, se darán cuenta que están localizados en el mismo lugar. Ella, digamos, su casa continúa estando ubicada en la misma casa. Naturalmente ella lo que hizo fue comprar los edificios circundantes y ahora tienen bastantes edificios unidos, pero los talleres de Chanel se localizan todavía para hacer la alta costura en los áticos de todas estas casas. Al principio ella vendía sombreros, blusas sueltas, vestidos tipo chemise, que eran largos y sueltos, con mangas y botones y un cinturón, y también prendas en general para usar sin el corsé, que eran ligeras y eran menos rígidas. Ya de ahí en adelante, por ejemplo, para 1919 se registra oficialmente como couturier en esta misma calle, la Rue Cambon, donde todavía continúa trabajando. Lo primero que ella hace es vender sombreros, por eso es que, digamos, Chanel resulta muy popular. Gracias al apoyo de Etienne Balsan, que es uno de sus amantes, él le cede estos apartamentos en la Rue Cambon y ahí es donde ella empieza a vender sus sombreros que eran muy distintos a lo que se buscaba a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque eran sombreros sencillos, muchas veces basados en lo que usaban los hombres para montar a caballo. De ahí en adelante ya ella va a empezar a utilizar
diferentes tipos de materiales y prendas, algunas de ellas adoptadas del atuendo masculino. Por ejemplo, estos pantalones de yate que ustedes pueden ver ahí en la ilustración. Estaban inspirados claramente en la parte marinera y su estilo en general va a incorporar mucho del colorido sobrio de este tipo de entorno. Entonces, por ejemplo, el color azul marino, el blanco, el crema, el negro, son tonos que ella adapta y que se siguen utilizando y se siguen considerando muy Chanel. Además, va a incorporar prendas como los impermeables, las camisas sencillas, los blazers, los pantalones, las boinas, que son propios también del atuendo de trabajo masculino. En este caso podemos ver también un traje de Chanel, claro, elaborado con materiales extraordinariamente lujosos y caros de confeccionar, como por ejemplo esa tela completamente bordada en lentejuelas y el delicado encaje que forman las chorreras de la blusa. Lo que estamos tratando de entender también es cómo ella va a incorporar estas ideas a la creación en alta costura, porque en un momento ella también empieza a vender alta costura y tiene que utilizar los materiales extraordinarios y la perfecta confección que se espera de un traje de alta costura. En general, Chanel va a ser muy conocida también por el uso de joyas. Esas joyas a veces eran muy llamativas, eran regalos de sus amantes, y en el caso de Chanel propiamente empieza a crear copias de esas joyas que le regalaban sus amantes, hechas en materiales de fantasía para venderlas en su boutique. Este tipo de joyas naturalmente destacaban muy bien sobre los sencillos vestidos negros y los twin sets que Chanel vendía, y van a ser parte de este estilo tipo Chanel, ¿verdad? En general vamos a ver que las siluetas rectas, los tejidos cómodos de punto, por ejemplo, los trajecitos de 2 piezas, los zapatos bicolores y el poco énfasis en la decoración son de las características más reconocidas del estilo de Chanel en sus inicios. En general, los diseños de ella van a reflejar unas líneas que son muy puras, muy funcionales, que algunos críticos relacionan, por ejemplo, con el cubismo o con el constructivismo y la Bauhaus, y van a tener interés también en formas cúbicas o geometrizadas, porque Chanel se relacionaba de una manera muy importante con los artistas de vanguardia que en este momento existían en París. Un aspecto que debemos rescatar específicamente de Chanel en su relación con la modernidad de comienzos del siglo XX es la idea de cómo sus prendas, al ser de un corte y de una silueta relativamente sencillos, también permitían la masificación. Los estilos de Chanel van a ser copiados de manera industrial, cosa que ella pues no es que le hiciera feliz, pero tampoco necesariamente representaba una pérdida muy grande, sino que específicamente van a ayudar ese tipo de copias a que su nombre sea conocido. El hecho de que sean tan, digamos, tan engañosamente sencillas, tal vez podríamos decirlo así, sus prendas, hace que sean fáciles de reproducir en fábricas. Dentro de esta idea seriada que ya empieza a aparecer a comienzos del siglo XX, por ejemplo, a partir de los años 20, ¿verdad? Y en general, este pequeño vestido negro que se populariza en la década de los años 20, que tiene líneas muy sencillas, es parte de esta idea del vestido tipo camisón, ¿verdad? Es un estilo muy simplificado y que además en algunos casos llegó a compararse también con lo que se llamó el Forte. Ahorita lo vamos a ver. En general los trajes de Chanel van a seguir estas líneas muy sencillas y naturalmente esto hace que sean fáciles de reproducir en masa. Este de acá es el Forte que les mencionaba, es el primer auto que se construye en serie en las fábricas, y precisamente esta idea de la versatilidad, de la modernidad, de la rapidez, tanto del traje como del automóvil, hace que sean comparables. Por ejemplo, en una revista Vogue de 1926, ellos decían: "Here is a Ford signed Chanel, the frock that all the world will wear". Este es un Ford con la firma Chanel, ese es el vestido que todo el mundo vestirá. Chanel también va a producir vestidos de noche, algunos de ellos de materiales muy elaborados, con bordados y tules y demás, pero en general siempre vamos a encontrar un aspecto de una cierta sencillez y de un corte y un acabado absolutamente impecables. El estilo de Chanel tiene también su concretización específicamente en el estilo de las llamadas flappers. Las flappers, así se les dice en inglés, o en francés las garçons, que significa las muchachas, muchacho.
En general es un tipo de mujer que aparece durante los años 20, lo que se conoce como los locos años 20, y son mujeres que suelen utilizar el cabello corto, sombreros muy pegados a la cabeza y vestidos que se reconocen fácilmente por ser los vestidos más cortos que se habían utilizado hasta ese momento. En general, el estilo de la flapper es andrógino, con este cabello corto, sin, digamos, marcar la cintura, el busto ni las caderas, con zapatitos de tacón, a veces amarrados al tobillo, y en general un tipo de estilo que muestra las piernas, especialmente las pantorrillas. En esta ilustración a colores que ustedes tienen ahí, pueden ver a 3 flappers, todas ellas utilizando vestidos que caen casi sin marcar ninguna de las curvas del cuerpo femenino, además con sombreros pegados a la cabeza que se llaman cloche, se escribe C-L-O-C-H-E, y ese tipo de sombrerito va a ser muy popularizado por las mujeres que se cortan el cabello, pues es básicamente imposible utilizar el cabello largo con un sombrero tan pegado a la cabeza. Por otro lado, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cómo en el fondo la búsqueda de este cuerpo plano, sin mayores curvas, es bastante antinatural en muchas de las mujeres que existían en ese periodo, y algunas de ellas tenían que utilizar fajas moldeadoras que lo que hacían era oprimir el cuerpo para eliminar el último rastro de curvas y que así los vestidos propios de las flappers pudieran caer libremente hasta las rodillas. Es un tipo de estilo muy inusual, especialmente también por el uso del maquillaje. Las flappers solían maquillarse de una manera bastante evidente, cosa que hasta ese momento había sido reservada únicamente a las prostitutas y a las actrices, que socialmente se consideraban básicamente la misma cosa. Una mujer decente no se maquillaba, una mujer decente no se perfumaba durante la época victoriana, pero en este momento más bien eso empieza a cambiar y empiezan a aparecer ideas específicas acerca del maquillaje, de la perfumería, que van a incorporar muchos más productos. En la imagen que ustedes ven acá hay un grupo de flappers, de chicas de los años 20, donde ustedes van a ver las características que ya hemos discutido. Las enaguas uniformemente llegan un poco por debajo de la rodilla, cosa que se había considerado en ese momento increíblemente escandalosa, al punto en que, por ejemplo, a las mujeres que usaban las faldas tan cortas se las condenaba socialmente, sobre todo desde el aspecto religioso. Incluso en algunos estados de Estados Unidos se trató de imponer multas a las mujeres que utilizaran las enaguas 3 dedos por encima del tobillo, cosa que fue absolutamente imposible de instaurar y las mujeres sencillamente pagaban la multa y seguían utilizando las enaguas cortas. Incluso un obispo italiano trató de culpar a las enaguas cortas de las mujeres por el terremoto que ocurrió en la ciudad italiana de Amalfi, lo cual no fue necesariamente lo más acertado porque en ese terremoto se destruyeron varias de las iglesias de la zona, pero la zona roja quedó prácticamente intacta. En el caso de las flappers es un tipo de estilo que además va a encontrar una forma de reproducirse en el cine. La androginia, el abandono de las curvas, este cabello corto, van a encontrarse muy bien representados en actrices como por ejemplo la actriz Louise Brooks que ustedes ven allí, quienes reproducen este comportamiento, ¿verdad? Y se vuelven referentes de estilo también para las mujeres que acudían al cine. Socialmente se decía que nada podía distinguir a una mujer de un chico, ¿verdad? Salvo los labios pintados y las cejas delineadas, específicamente haciéndole una crítica al hecho de que habían desaparecido las curvas femeninas que ya sabemos nosotros se conseguían también mediante el esfuerzo del uso del corset y que en este caso en algunas ocasiones debían ser eliminadas también con la utilización de fajas moldeadoras. En realidad hay un aspecto interesante en esta, digamos, forma de convertir a la mujer en este ser andrógino y es como la apropiación de ciertos aspectos de lo masculino, como por ejemplo el cabello corto, van a ser considerados muy similares a la búsqueda de la libertad. Podemos ver aquí también un pequeño dibujo de cómo se veían las cloches, estos sombreritos tan pegados a la cabeza que imposibilitaban el uso del cabello corto que tradicionalmente asociábamos con lo femenino. Algo que es importante es entender cómo ya en este momento la moda de consumo empieza a encontrar en el cine también una forma de esparcir sus ideas. Entonces, las mujeres que acudían al cine podían ver en la pantalla lo que ellas querían en su guardarropa.
Si se sentían identificadas, por ejemplo, con un personaje y con su historia, podían hacer lo posible para emular sus trajes y los diseñadores de vestuario van a utilizar esta idea para vestir también a las actrices fuera de la pantalla. En este caso estamos viendo un pequeño anuncio de mallas, porque claro, si bien se usaban las faldas cortas, siempre se van a utilizar medias. En este caso no son panties, no son unidas en la parte de la cintura, sino que son medias independientes que se sostienen con ligueros, en este caso hechas de seda. Vemos también diferentes modelos del sombrero tipo cloche y también se nos ofrecen ideas de maquillaje con solo ver a las mujeres que aparecen en las ilustraciones. Este tipo de anuncios incluso a veces podían utilizar facciones muy similares a las de las actrices que estuvieran de moda para promocionar un producto en específico. Otro aspecto que es importante dentro de la vestimenta de la flapper es el uso de zapatos que van a estar muy pegados, digamos, al tobillo, amarrados al tobillo específicamente, con lo que llaman un tacón cubano, un tacón grueso, que específicamente son zapatos que se utilizaban para bailar. En este caso vemos una versión bastante lujosa de un zapato de gamuza con cuero dorado, también amarrado al tobillo, que por supuesto lo que hacía era evitar que en los bailes frenéticos que se ponen de moda en los años 20, que son herencia también de los afroamericanos, los zapatos de las mujeres que bailaban salieran volando por el salón. En este caso vemos un zapato para una flapper de mucho dinero que está hecho de seda de color verde esmeralda y lleva pequeños broches de diamantes y esmeraldas en la parte del empeine. En sí, el término flapper se refería a un nuevo tipo de mujer que usaba las faldas cortas, usaba el cabello corto, también escuchaba música que en ese momento tal vez se consideraba poco convencional, la música del jazz afroamericano, y además no le interesaba mucho tampoco el comportamiento, entre comillas, decente. Las flappers fumaban, las flappers manejaban carros, las flappers tomaban y también tenían actitudes con respecto a la sexualidad que eran mucho más similares a las actitudes masculinas. Entonces, en general, vamos a ver que los vestidos de las flappers van a tener la utilidad, por ejemplo, de reproducir sus movimientos. Entonces, cuando ellas bailan, estas lengüetas o estos flecos de los vestidos se van a levantar y van a reproducir los movimientos frenéticos de estos nuevos bailes. La tercera diseñadora de la que vamos a hablar hoy es Elsa Schiaparelli. Ya la semana anterior tuvimos una introducción a su relación específicamente con los ideales del surrealismo. Schiaparelli era italiana, de una familia muy pudiente. Ella nació en 1890 y murió en 1973. Va a ser muy contemporánea con Chanel y claro, van a tener enormes discusiones porque Chanel peleaba con todo el mundo y naturalmente va a pelear con Elsa Schiaparelli de la misma manera. La vida, digamos, temprana de ambas diseñadoras va a ser extraordinariamente disímil. Chanel venía de una familia que, digamos, no era considerada una familia decente, sus padres no estaban casados cuando tuvieron a Chanel y a su hermana, quienes además, su madre murió cuando ella era pequeña y su padre las abandona en un orfanato. El caso de Elsa Schiaparelli es completamente lo contrario. Schiaparelli proviene de una familia italiana de mucho renombre, que tienen propiedades, que además se interesó por educar a Elsa de una manera tal y cual debía ser una joven de muy buena sociedad en Europa. Entonces tenía digamos, una educación artística muy cuidada. Schiaparelli, eso sí, era de un carácter bastante surrealista, probablemente y muy rebelde, y realmente no siguió las normas de lo que se esperaba de una mujer de su rango en esta época. Ella se escapa, se casa con un hombre que su familia no aprobaba, por lo cual la desheredan, le dan su dote y ella tiene que marcharse, digamos, con su marido y su pequeña hija, ya cuando nace. Viven en Nueva York, en un estado de bastante pobreza, y el marido pues no tiene mucho interés en su esposa y en su hija, y eventualmente Schiaparelli se da cuenta de que el marido le engaña y ella lo abandona. Entonces se lleva a su hija. Con ayuda de amigos artistas que conoce en Nueva York, logra regresar eventualmente a París y ahí hace los contactos suficientes para eventualmente montar su casa de modas. Ella se veía a sí misma como una artista couturier y evoca los temas del surrealismo, especialmente a través de su ingenio y de los efectos sorprendentes que logra con su vestimenta.
El asunto con Schiaparelli es que va a tener una relación muy profunda con el movimiento específico del surrealismo, que se obsesiona, por ejemplo, con las herramientas y los procesos de costura, por ejemplo, con los maniquís de costura. Y vamos a ver que ella, además, va a incorporar elementos de imágenes desconcertantes, juegos de perspectivas y de espejos, busca especialmente evitar lo convencional y Schiaparelli es parte de ese movimiento de una manera muy interesante, ¿verdad? Ella realmente logra promover la idea de que la moda puede ser un arte moderno y es mucho más exitosa en lograr esta relación que casi cualquiera de sus contemporáneos. En la imagen inserta ustedes pueden ver, por ejemplo, la etiqueta que aparece en un vestido de Schiaparelli. Ella va a tener su tienda en el número 21 de la Place Vendôme en París. La Place Vendôme es uno de los lugares más elegantes, donde, por ejemplo, el mismo Worth también tuvo en una de las calles cercanas a la Place Vendôme, tuvo también su tienda. Él estaba en la Rue de la Paix, en la calle de la Paz. En este caso podemos ver el primer diseño que hace Elsa Schiaparelli. Yo les había comentado que es un sencillo suéter tejido a 2 agujas y ella tenía la idea de colocar en este suéter negro el diseño de un lazo tanto en los puños como en el cuello, de tal manera que pareciera que era un lazo independiente al suéter, pero que si uno se fijaba con atención se daba cuenta que era simplemente un diseño tejido dentro del suéter. Eso es algo que a nosotros desde la perspectiva, digamos, de la posmodernidad nos parece hasta como podríamos decir inocente. En el caso de Schiaparelli es un recurso interesante que incorpora una de los efectos que se han utilizado en arte, que es el trompe-l'œil, el trampantojo, es decir, el engaño al ojo que se puede hacer mediante la pintura. Por ejemplo, si ustedes se van al Teatro Nacional, entran al café del teatro y se fijan en los cielos rasos pintados que ellos tienen, van a ver que son un trompe-l'œil. Están tratando de engañarlos a ustedes para que parezca que en vez de cielo raso lo que hay es las nubes con una serie de figuras mitológicas. ¿Okay? Entonces vamos a ver que esos efectos de trompe-l'œil eran bastante inusuales y llamaron la atención lo suficiente como para que una compradora norteamericana le encargara a Schiaparelli 40 de estos suéteres. Entonces ella lo que hace es reclutar a toda la colonia de viejitas armenias para que le tejan los suéteres y así poder enviar completo su pedido de suéteres y enaguas que le habían solicitado en una tienda norteamericana. Gracias a esto, ella finalmente se establece, eventualmente abre su tienda bajo su nombre, si es Schiaparelli. Su mamá se iba a morir si veía alguna vez utilizado el nombre de Schiaparelli en la tienda de alguien que trabajara para sobrevivir, cosa que en su familia era inconcebible. Pero vamos a ver que Schiaparelli no se queda simplemente en este tipo de efectos, sino que también le interesa la incorporación de nuevos materiales. Va a ser de las diseñadoras que van a utilizar el rayón, que es una seda artificial, el celofán, la seda cruda, el estampado con periódico, los zippers, pero también va a ser conocida por inventar las colecciones temáticas y la idea del desfile ya como un performance. Hacia 1938 presenta su colección del circo, donde las modelos se columpiaban, por ejemplo, en las ventanas de su salón, utilizaban trajes y tenían botones surrealistas de Dalí y que se van a capturar además todas estas interacciones en una pintura que le hace Bebé Berard. Entonces vamos a ver que las colaboraciones importantes con Berard, con Jean Cocteau, con Salvador Dalí van a marcar mucho el estilo humorístico e interesante que va a tener Elsa Schiaparelli. Lo podemos ver, por ejemplo, acá en un saco que es parte de esta colección del circo, donde ustedes pueden apreciar que los botones, por ejemplo, son trapecistas y el saco está hecho de una tela con un brocado con el detalle de los ponis, con el penacho, digamos que son propios del circo, ¿verdad? Entonces muchos de sus botones van a ser pequeñas esculturas. Él tenía un señor que le creaba estos botoncitos como si fueran pequeñas esculturas. El señor, dice ella, que llegaba y en los grandes bolsillos de su abrigo guardaba todos estos botoncitos. Entonces llegaba cuando ya estaban por terminar de montar los vestidos a sacar como si fueran pequeños juguetes de sus bolsillos la colección de botones específicos que había creado solo para Schiaparelli. Otro aspecto que es interesante, por ejemplo, es la utilización de elementos muy visuales, como en este caso, este es el carro de Apolo. Ahí se encuentra Apolo llevando a los caballos que tiran del carro sobre el cual está montado el sol.
Esto es muy similar a la fuente de Apolo que vimos en la primera clase en el Jardín de Versalles y es interesante porque Schiaparelli tiende a crear piezas que puede ser que vistas desde un ángulo, por ejemplo de frente, esta capa que ustedes ven ahí o la capa negra que vimos anteriormente, son muy sencillas. No tienen un detalle, digamos, muy revelador, pero cuando la persona que las utiliza se da la vuelta, se puede ver perfectamente el diseño espléndido que Schiaparelli le incorpora a sus prendas. Ella además va a trabajar con uno de los elementos más importantes del surrealismo, que consiste en el concepto de la dislocación. Para 1937 Schiaparelli crea este sombrero zapato, que se basa en una foto que ella vio de Dalí, en la cual él aparece con un zapato femenino en la cabeza y otro en el hombro. Es una foto que le tomó Gala, donde podemos ver, por ejemplo, la idea en la que Schiaparelli va a tomar un elemento y colocarlo en un lugar donde no le corresponde estar. Esto específicamente se conoce como dislocación, es decir, algo está en una locación, en un lugar que no le corresponde. Es un recurso muy utilizado por los surrealistas y también lo va a utilizar el Schiaparelli, por ejemplo, en este tipo de creaciones. Aquí podemos ver la imagen ya de su sombrero zapato, utilizado por una modelo para una fotografía, pero un aspecto importante también acá es ver cómo en ese saco que utiliza la modelo, los bolsillos están bordados para que parezcan pequeñas bocas. Entonces, cuando usted inserta la mano en ese bolsillo, más bien está como metiéndola dentro de una boca y nos remite, claro, a un cuadro como este collage que hizo Dalí, que se llamaba La cara de Mae West, la actriz Mae West, como un apartamento, donde vemos un sofá en forma de labios. Pero hay una cuestión que es interesante también acá y es el hecho de cómo los trajes de Schiaparelli podían ser superficialmente sencillos y poco estrafalarios, pero tener ciertos detalles que hacían que realmente fuera interesante y llamativo el diseño que ella va a producir. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo Schiaparelli va a apropiarse de un diseño hecho para ella por su amigo Jean Cocteau, en el cual aparece una mujer con un cabello rubio que se ha bordado encima de una chaqueta de lino para crear además la incómoda sensación de que la mujer tiene como una tercera mano que sale de su abdomen. Eso es un efecto que a Schiaparelli en sí la haría muy feliz. Y toda esta idea de lo extraño, de lo sorprendente, son elementos que a ella le podrían interesar mucho. Schiaparelli conoció y trabajó directamente con Dalí. El pintor español no necesariamente era un gran amigo de Schiaparelli, a ella le parecía una persona un poco extraña, pero de todas maneras la colaboración artística que ellos van a lograr es muy interesante porque realmente logran incorporar de una manera muy compleja la relación entre la moda y el arte. El mismo Dalí consideraba que a finales de los años 30 los talleres de Schiaparelli eran el corazón vivo del París surrealista, no el taller de un pintor, sino el taller de una couturiera. Podemos ver, por ejemplo, hacia 1936 este diseño de un traje surrealista en el cual los bolsillos parecen cajoncitos con asas para jalar y que nos remiten un poco a la idea de esta Venus de Milo transformada por los surrealistas con pequeñas gavetas en diferentes partes del cuerpo. Para Dalí ya era una idea mucho más compleja donde él esperaba que hubiera una especie de alegoría en la cual de cada una de esas gavetitas emanara un olor que pudiera encontrarse, digamos, en el cuerpo de una mujer, lo cual es bastante surrealista. Otro de los grandes ejemplos de esta colaboración entre el surrealismo y Schiaparelli es específicamente el vestido langosta de 1937. En general, los surrealistas tenían una preferencia muy marcada por este animal, por la langosta. Por ejemplo, el poeta Apollinaire, que era fundador del movimiento surrealista, paseaba por París con una langosta llevada por correa. Y la langosta remite, por supuesto, a la buena vida, ¿verdad? Pero en el mundo surrealista tenía una serie de connotaciones sexuales que no eran las usuales en la vida cotidiana. Este vestido en sí lo va a llevar la duquesa de Windsor, Wallis Simpson, en una foto tomada por Cecil Beaton. Se decía que a esta sesión de fotos llegó Dalí, que le comentó
que sería interesante que ella le untara mayonesa a la langosta del vestido, cosa que Walt Simpson no apreció para nada. Vamos a ver que también esta idea de la langosta va a aparecer en obras como por ejemplo el teléfono langosta de los surrealistas, que después va a ser convertido, por ejemplo, por Schiaparelli en una polvera en la cual se utiliza el dial del teléfono para formar el círculo en sí de la polvera. Otro aspecto que es interesante es el tear dress, el vestido rasgado, en este caso no se llama vestido lágrima, sino vestido rasgado, de 1938, que está basado en una pintura surrealista de Dalí de 1936, que se llama Tres jóvenes mujeres surrealistas que llevan en sus brazos las pieles de una orquesta. Si ustedes se fijan en la figura femenina que está en el centro, está utilizando una especie de vestido que al rasgarse ha dejado ver su carne, como si el vestido, en vez de ser un vestido, fuera la piel de esta creación, de este sujeto. Entonces la irrupción de los harapos, de la violencia, en un vestido de noche como el que creó Schiaparelli es muy sugestiva. Y, por ejemplo, en el vestido de Schiaparelli lo que se puede ver son ilustraciones como de rasgaduras que se han hecho en la tela que revelan una carne de color magenta. Este color rosado, vivo, magenta, es el color favorito de Schiaparelli, ella lo llamaba Shocking Pink, y va a ser muy importante en algunas de sus creaciones, pero específicamente es el color que se relaciona más con esta diseñadora. Bien, ahora el estilo de los años 30 va a ser bastante distinto a lo que hemos estado hablando de las flappers de los años 20. Ya hacia 1929 ocurre la Gran Depresión y debido a esta crisis económica también varió muchísimo el estilo femenino. Si bien el estilo de las flappers era asociado con fiestas, con una vida de disipación, de gasto, ya cuando cae la bolsa en el 29, de repente todo esto anterior se consideraba completamente inoportuno y más bien vamos a ver que la década de los años 30 va a ir buscando un estilo de una nueva feminidad mucho más tradicional, mucho más digna y que va a estar muy marcada por los valores del paternalismo y del ascenso, trágicamente, del fascismo. En estos dos vestidos que ustedes pueden apreciar allí, es fácil ver la influencia de Madeleine Vionnet, por ejemplo, en el corte al bies y en la forma en que caen los vestidos delicadamente sobre el cuerpo. Es notoria la idea de que las enaguas se han alargado un poco a llegar hasta, por ejemplo, media pantorrilla y que en general el estilo es mucho más modesto, ya empieza a notarse ligeramente un poco más la silueta, digamos, entre grandes comillas, natural de una mujer. Y vamos a ver que hay otros intereses que son los que van a generar una nueva idea sobre el cuerpo femenino ya para este periodo. En general, la transición hacia faldas un poco más largas va a ser interesante porque se utilizan diferentes tipos de recursos para aproximarse a una falda más larga. En primer lugar, tenemos lo que nosotros llamamos en la actualidad la falda tipo mullet, es decir, la falda que es corta al frente y larga hacia atrás, lo que en esta época se conocía como business in the front, party in the back. Otro aspecto que vamos a tener, por ejemplo, es el vestido que tienen ustedes a mano derecha, donde se ve que la enagua cae formando picos. Estos picos, algunos más largos y otros más cortos, realmente ayudaban a transicionar hacia las enaguas un poco más largas del periodo de los años 30. En sí, vamos a ver que la influencia del tipo de vestido drapeado de Madeleine Vionnet y de otra diseñadora que se llamaba Alix Grès van a ser muy importantes porque también generan un aspecto digno, tradicional, en la forma de crear estos vestidos. Este, por ejemplo, muestra una habilidad impresionante en la manera en que se han cosido uno por uno todos los pliegues que le dan la forma específicamente a la parte del busto y esta caída que tiene hacia el frente el vestido. Están hechos con punto de seda que tenía un cierto peso y que ayudaba a formar también de una manera muy agradable los pliegues de las enaguas para dar el aspecto de una columna antigua. Un elemento que va a ser importante de entender para esta época es el cambio naturalmente hacia unas líneas mucho más estilizadas, simples y puras, ¿verdad? Vean inclusive la apropiación de los colores típicos del Art Deco, esos tonos negros combinados con verde esmeralda o con rojo rubí,
Pero hay un aspecto económico que va a ser importante para entender lo que ocurre durante los años 30. Una vez que los estadounidenses empiezan a establecer relaciones comerciales con las casas de alta costura francesas, era muy común que antes de 1930 se compraran diseños, digamos, una serie de vestidos completos, ¿verdad? Realizados en los talleres de alta costura para después venderlos en Estados Unidos. Esto lo hacían, por ejemplo, muchas de las tiendas por departamentos estadounidenses. Esos vestidos que eran muy caros se vendían a una selecta clientela en Estados Unidos que perfectamente podía pagar los diseños hechos en Francia. Ya a partir de 1930, el gobierno estadounidense empieza a generar una serie de políticas para proteger la economía interna debido a la horrible crisis en la que se encontraban. Y uno de los elementos que ellos empiezan a limitar es el tipo de importaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, un vestido de alta costura completamente confeccionado en Francia le daba trabajo a los franceses y le daba una mayor riqueza también a los franceses. No necesariamente ayudaba a la creación en Estados Unidos. Entonces les van a imponer unos impuestos altísimos a los vestidos de hasta un 90% para los vestidos de alta costura. Entonces un vestido que ya de por sí era estratosféricamente caro va a costar casi el doble una vez que ya llega a Estados Unidos el vestido terminado. El recurso que ellos van a utilizar para evitar o para paliar un poco este problema es la utilización de la toile. Aquí pueden ver la palabra toile en francés o muselina en español. Las toiles en general son prototipos que se hacen de telas más sencillas, por ejemplo, la muselina de algodón, que es una telita blanca que nosotros podríamos decir más o menos similar a una manta, a pesar de que la manta es mucho más gruesa y pesada. Y con estas toiles, los diseñadores primero le piden a sus costureras que realicen pruebas de los vestidos para saber si el diseño se tradujo bien al patrón y una serie de otros aspectos. Entonces, el vestido de alta costura primero se hace generalmente en una tela blanca como una especie de prototipo. Este prototipo después se desarma y de allí se obtienen las piezas del patrón para crear ya el vestido propiamente en la tela que le corresponde. Las toiles tienen la ventaja de que permiten realizar muchos ajustes sin dañar las telas caras que se utilizan en la alta costura. Entonces ustedes ven en estas dos imágenes toiles de vestidos de la casa Dior, por ejemplo, mucho posteriores a lo que estamos hablando, pero en sí este mismo tipo de proceso se sigue usando hasta la actualidad. Ustedes pueden verlo en el video de Chanel que está en los enlaces para la clase de hoy. Y un aspecto importante de la toile es que para 1930 empiezan los compradores norteamericanos a adquirir las toiles. ¿Por qué? Porque las toiles ingresaban libres de impuestos a Estados Unidos y consistían básicamente en comprar un prototipo del cual ellos además tenían que pagar para poder realizar copias. Estas copias eran perfectamente legales. Entonces, por ejemplo, si usted era el comprador de una tienda como Macy's, podía ir a ver los desfiles de alta costura en París y seleccionar una serie de modelos, comprar las toiles, los prototipos y pagar el derecho de reproducción. Usted podía entonces llevarse ese prototipo a Estados Unidos y allí reproducirlo con mano de obra estadounidense y materiales incluso a veces estadounidenses para diferentes precios. Entonces se podía reproducir unas copias casi idénticas con materiales franceses para venderle a los clientes de mayor poder adquisitivo o realizar copias más sencillas, mucho más simplificadas de materiales más baratos para venderlo a una clientela, digamos, un poco más masiva. Es una forma de producción que fue muy importante a partir de los años 30 y que se mantuvo muy vigente de ahí en adelante. En general, un aspecto que es importante es entender cómo también fue cambiando el cuerpo femenino ya para los años 30 y va a continuar existiendo un interés en mantener la silueta femenina nuevamente con un tipo de corsés o con fajas moldeadoras para dar un aspecto, digamos, idealizado para esta época que van a ser de hombros ligeramente anchos, una cintura estrecha y caderas igualmente estrechas. Ya no estamos hablando de la figura en forma de reloj de arena, sino lo que se precia específicamente es un aspecto casi que podríamos llamar un poco más atlético en las mujeres. En general, este aspecto atlético tiene relación también con el interés por el ejercicio
En estas dos imágenes ustedes pueden ver mujeres que están posando con trajes, por ejemplo, para esquiar. El deporte en sí se consideraba algo apropiado para las mujeres que las ayudaba a mantener una silueta hermosa y también las mantenía activas. En general eran deportes naturalmente con un cierto caché, como el esquiar, la natación, como podemos ver en esta imagen. Aquí podemos darnos cuenta de la importancia de los trajes de baño. En este caso es un anuncio para trajes de baño de hombres y de mujeres, no son unisex, pero que sí pertenecen a la misma marca. Y en el caso de las mujeres nos damos cuenta cómo los trajes son mucho más reveladores. Un aspecto que es muy importante es que el traje de baño para los años 30, en el caso de las mujeres, va a revelar mucho la espalda, porque ya para este momento se consideraba apropiado veranear, por ejemplo, en alguna ciudad costera, idealmente en Europa, donde uno podía adquirir un cierto bronceado y además broncearse la espalda, que luego se iba a revelar con estos trajes de espalda muy abierta que se consideraban muy glamorosos en esta época. Esta imagen es interesante porque ustedes pueden ver también lo irreal de ver a estas señoras posando en la playa en tacones. Todas las mujeres saben que caminar por la arena en tacones es básicamente una misión imposible. Otro aspecto importante es la idea de esta elegancia tradicional y digna que va a ser muy propia de los años 30, en la cual vamos a encontrar el uso del traje sastre combinado con blusas con grandes chorreras de encaje o muchos volantes en la parte del frente, de tal manera que da un aspecto, incluso para la vida cotidiana, bastante elegante y menos informal. Eso es muy propio de los años 30, donde además, con el pasar del tiempo, se va a hacer un énfasis específico en hombros mucho más marcados y en aguas bastante talladas al cuerpo. En este caso, en el que aparece la actriz Marlene Dietrich, si no me equivoco, ustedes van a poder verla vestida de una manera muy elegante, con un traje sastre, digamos que es un traje para el día. Vean cómo las enaguas se han hecho ligeramente más largas también para el día, ya son enaguas que van por debajo de la rodilla. La utilización del traje sastre de hombros bastante marcados, con una blusa blanca con algún tipo de detalle en la parte del frente, un sombrero ladeado sobre un ojo y además la utilización de una estola de un pobre animal que creo que es un zorro. Ustedes pueden ver incluso las patitas del zorro ahí colgando. El aspecto de los hombros marcados empezó a desarrollarse desde 1934 con la influencia también del diseño de vestuario hollywoodense que veremos en el siguiente video, pero además esta idea de los hombros marcados va a ser muy importante ya como una transición hacia los estilos de los años 40. Vean aquí, por ejemplo, en ese vestido de puntos que la mujer lleva también con guantes y una estola de zorro. Vean cómo la enagua ha sido cortada al bies. En general el bies es un tipo de corte que permite revelar de una manera muy atractiva la parte de la cintura y de las caderas, sobre todo dentro de esta tendencia un poco más atlética de las mujeres en los años 30. Ya hacia 1939 vamos a ver que el ensanchamiento de los hombros que hemos hablado había comenzado hacia 1934, adquieren también inspiraciones militares. Los hombros rectos, las faldas un poco más estrechas y ligeramente más cortas, los zapatos planos, incluso la idea de la funcionalidad y del colorido van a remitir bastante a los uniformes militares. Ya es en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, donde el ascenso del fascismo en diferentes países europeos va a ser muy llamativo y va a haber también una idea que se refleja en esta frase: "The party is over, the bright young things are dead". La fiesta se ha acabado, ya murieron aquellas jóvenes brillantes y alegres de los años 20. Entonces hay un aspecto de mayor austeridad, de un aspecto mucho más sombrío ya en este momento en que terminan los años 30. Aún así, nos falta todavía desarrollar un tema que va a ser muy importante y es la influencia del diseño de vestuario hollywoodense en la ropa de consumo masivo. Eso lo veremos en el video que continúa. Muchas gracias.